acuérdate que tu nombre es Sagrario. Sagrario es un personaje. Tienes que reírte, tienes que interactuar con la gente y llevarte bien. Yo soy Memo, también es un personaje, debo ser gentil y decir alguna que otra pendejada cada cierto tiempo. No Somos decir personajes. tantas cosas de los judíos. Ni de ciencia, porque la ciencia y los judíos como que incomodan a la gente. Y la ficción. La ficción como todavía es como, está bien, dame mi contenido de ficción. Bueno, entonces, aclarando eso, creo que sí podemos empezar. Sí, ya. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Ficción, el único podcast que sí tiene 100% de similitud con el chimpancé. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emo. Como cada semana, aquí estamos en su podcast favorito que te habla sobre los temas de la peor manera posible, de ciencia y de ficción, y de la unión de ambos que lo hace ser Ciencias Ficción. Y como siempre... 50% ciencias, 50% ficción. Esto es contenido de ficción, ya sea en el material que disponemos o el montón de mentiras que decimos sobre ciencia. Como cada semana, aquí me acompaña Sagrario. Hola, Sagrario. Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pues nosotros contestamos, qué incómodo. Bien. Sí. No, tú primero. Ay, no, tú, por favor. Tú empezaste el programa hoy. No, yo estoy bien, gracias. Ay, qué bueno. Yo también. Sí. Bueno. Bueno, adiós. Entonces, ¿cómo estás, Sagrario? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu semana? Una semana más en esto que llamamos pandemia. Esto que llamamos México. esto que es una pandemia. Esto que llamamos La México. pandemia de la vida. Bien, creo que ha sido una semana más tranquila que las anteriores. Tengo mucho trabajo. Y las otros podcasts sí está como De hecho, con no sé un qué nivel estoy de estrés haciendo así muy... Ahorita sigo teniendo mucho trabajo, pero ya cumplí muchos deadlines, entonces ya estoy más relajado. tranquila, poquito. Se puede notar en la forma en la que te expresas en este podcast. Normalmente se nota cierta violencia Muy acelerada. Ajá, como ansiosa, violenta. Ahora No sí sé. dormí más de 3 horas. A veces eso ayuda. Dicen que dormir 3 horas y media es todo lo que propones ahorita. Es un mito de las compañías de colchones que necesitamos dormir 8 horas. Pues, ¿de qué va a ser el tema de hoy, Momo? No sé, ¿tú traes algo? Pues iba a proponerte juguetes, tengo aquí uno. Luego dije libros buenos, tengo uno de los Simpsons. ¿Ah? Buenos refrescos, tengo aquí Coca-Cola, sin Ay, azúcar. mira, qué nutritiva. Ajá, qué nutritiva. Nutriéndome con... Porque a final de cuentas, según los sellitos que les pusieron a las cocas, incluso la de sin azúcar tiene azúcar. Pero eso fue porque, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué lo hicieron? Pues mira, mucha gente suele decir que por pendejos, y a mí me agrada Pero sí esa fue respuesta. como que yo creo que a alguien le encargaron a los refrescos y dijo, o sea, todo. Pues la coca es un refresco. Tiene azúcar, obvio, pero dice sin azúcar. Aquí me mandaron un mail que dice En el memo todos dice... los refrescos. No, se ha de haber puesto así como de, ¿qué pedo? ¿Qué hago con el agua mineral? ¿Agua mineral también diría o no? Yo creo que sí. No sé. Mira, ya todo puede pasar. Ya perdí fe Pero en entonces, todo. ninguno de estos temas daría para mucho ahorita. Ya después, Yo creo que sí, eso de los sellitos en el azúcar sí jala. Del azúcar en general podríamos hablar. Ah. Y podríamos estar aquí comiendo un montón dando revisiones, ¿no? De este chocolate, 6 sellos, pero de sabor. Delicioso. Delicioso. Solo le damos 2. Tiene buena consistencia. Está bueno. Pero está un poco grasoso. Ajá. 3 sellos de garantía.
3 agrarios. 3 agrarios y 20 memos, porque Memo lo va a evaluar mucho más alto todos los caramelos. Eso, mi sello está más devaluado que el tuyo. 20 sellos míos valen 3. No, el tema de esta hoy ocasión va a ser el ADN. Es impresionante, ¿no? El ADN, esta molécula mágica que viene a resolver problemas, ¿no? Que si le metes ADN a un gordito ya no va a ser diabético. Si le metes ADN, nada más así. Sí, así, ADN, así, chingos, man. Yo también ya estoy cansado. Cómete este mosquito, ya con eso. Ya, Tiene cállate. ADN. Entonces sí, el ADN ha sido esta fuerza mística, este creador de vida. Un curioso, héroe. Un héroe Del del futuro. mundo actual. No, ya del actual, Sagrario, ya. Está Bueno, salvando... pues, también un villano para algunos... Vives lo suficiente siendo un héroe y puedes convertirte en villano. Puede surgir un nuevo gobierno que te intente... Sagrario. No estoy diciendo cuál, ni cuál transformación nos estamos refiriendo. Puede ser de algún otro país, puede ser. Acuérdate lo que dijimos la otra vez. Todo puede empezar y justificarse en otro planeta, en un sistema solar distinto, con características parecidas a este. Puede haber un gobierno que esté intentando sabotear Ay, perdón. de otro planeta. Quiero volver a insistir. No, Y donde ven como malo todo avance que tenga que ver con tecnología biológica. Ya, chingos, vas a decir las siglas. ¿Cuáles siglas? Malo. Ya vale mal. Podemos decir en un montón de morenos. No, espérate, no. Tú no puedes usar esas palabras, man. Que no, o sea, sé que no soy como moreno, pero en el corazón. Pero tienes barrio en tu corazón. Ay, tengo amigos morenos. Ok, ya con eso. Sí, ya con eso, ya la dejamos. Pero sí, el ADN decidimos que pues no para mucho, básica está tampoco, muy mal. La nuestra también dijimos, ¿para qué nos arriesgamos tanto, Memo? Ya hay que dejar de hablar de la evolución, Vamos a lo básico. Biología de secundaria. Entonces agarramos el Porque libro de según ciencias yo, naturales y agarramos a el ver, ¿de primer qué se tema. trata? ADN. Porque al parecer los niños ven ADN en la primaria. No sé, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que viste en la escuela algo del ADN? Si fue en la primaria, yo no recuerdo si en la primaria nos hablaban, más allá de decir alguna vez material genético ADN, pero no creo que haya pasado de ahí, en la primaria. Sí, es cuando más o menos estás viendo, creo que en sexto, que empiezas a ver un poco las diferencias entre las células. Que te aprendes los de memoria, ¿no? también, ¿no? Que dices, el núcleo y nucleoide, pero todavía el núcleo de las células todavía sigue siendo así como esta bola mística. ¿Pelotita? La pelotita que se veía curiosa en las células, que en algún momento cuando decían, necesitan hacer una célula, siempre era una rocaleta. Ay, sí es cierto. Y hacías tus la células de maquetas. la rocaleta es un gran dulce para maquetas, para geografía ¿De acuerdo? y para biología. Y por eso se dieron cuenta y la quitaron de venta. Le hicieron Es una rocaletita. La hicieron más chiquita. Yo era todavía soy fan de la rocaleta, pero sí la hicieron más chiquita. Creo que le quitaron una capita de chile. Yo creo que perdió picor el chile. La verga. Me acabo de alburear solito. Sí, como que le quitaron cierto sabor. Yo me acuerdo que estaba bien chido, que estabas todavía en la capita roja. Se le huele la boca. No, ya no se puede, ya te vas a tener que aguantar. Y luego, cuando eliminabas la capa roja, la verde, que estaba más dulcecita, tenía cierto sabor. Pero esa roja tenía como 2 partecitas. La primera, la verdad, no sabía nada. Tenía como una cubierta aceitosa. Pero igual, según yo, la disfrutaba mucho. Yo le llamo pegamento del empaque. Ya luego seguía lo rojo, que sabía dulce. Y luego se hacía poquito picoso y luego seguía esa que dices, la verde. La verde. Que era acidita, pero todavía le quedaba el chilito de la roja. Y luego, como ya te estabas empezando a acabar la verde, pero en otras partes no, empezaba a unirse con el sabor de la naranja. Era la mejor parte. Cuando ya quedaban trazos de la verde, del amarillo era, ¿no? Amarillo tienes como esta combinación de... Con tamarindo. De amarillo con tamarindo. Y el verde había una un poquito de la roja.
Y todavía había chilito de la roja. ¡Ay, qué rico! Y el problema Y de ya luego al ahora final es era que pura como azúcar. ya es muy chiquita, te echas la paleta y se hace todo homogéneo, o sea, todo homogéneo cambia a verde, todo cambia a Sí, solo amarillo con tiene como amarillo. 2 fases, la nueva. No, Mira, sí sí tiene 3, podríamos 4. haberlo hecho Ajá, de de pura dulces pinche mejor. azúcar. Listo. Pues sí, chingue su madre de dulces. ¿Cuál es tu dulce favorito? Era la rocaleta, así era antes. ¿Qué era, verdad? Ujú. Es que sí está bien chida. El mío es Ujú. el mazapán y el Lucas de mango, el que era como de... ¿Crayón? No, el botecito ¿Ah, gusanito? naranja. No, espérate, déjame escribir. Un botecito que era de chilito Ah, en ya sé polvo de cuál. mango. Ajá, Ujú. ¿Era de mango? era de ¿No era de mango. mango, sí? Mm. O sea, no era mango. Pues Tenía que a saber a mí mango. todos esos me gustaban mucho, los que eran de ácidos y picosos. Que era la onda. El ADN. ¿Y sabes qué no tenían esos? ADN. Ah, eso separa todo. ¿Qué estamos diciendo antes? Pero sí, ADN. Ah, sí. Primaria. que en la primaria solo te mencionaban como algo, porque en la primaria hablabas más de, como dices, de las células y de los organelos celulares. Ajá. Y ya medio, si tenías una maestra que se quería esforzar un poquito más, o maestro, que siempre yo tenía puras maestras, ya te decían, y también la función, ¿no? De cada organelo, y ya, ahí es donde decías núcleo, ya te ibas a alencar. ADN. Ah, Pero obviamente no te pedían más allá de saber del ADN, que era donde estaba la información que se venían pasaba tus a los papás. hijos. Ajá, que venían tus Lo que papás. te Era habían lo único dejado que tus sabías. papás. Ajá, y ya en la secundaria creo Y era que bien ya, cagado ahí porque sí ya te todavía, decían más. en esos años, todavía no, justo estabas empezando a ver toda esta onda porque lo que es quinto y sexto, se vuelven estos años súper raros en ciencias naturales, ¿no? Porque es como, vamos a ver a las células y los animales. Y veías eso medio curso y el otro medio curso era sexo. Entonces veías que el esperma y que los óvulos y cómo funcionaba tu cuerpo y los cambios, pero nunca A lo te mejor, juntaban las ideas del yo creo esperma que y que ahí venía el ADN. los libros de texto, hasta donde yo recuerdo, los vi ya después de que salí de la primaria, todavía los conservaba, aparte mi papá era maestro, siempre tenía muchos libros, y sí estaban muy bien hechos, pero más bien los profesores no sabían como que darle mucha continuidad. Como que decían, pues ya se acabó el tema, mañana empezamos con uno nuevo. Sí, Nos y decían, ahí ¿se acuerdan que vimos de esto? Era, por lo menos a mí no me tocaron maestros así, chidos, que sí supieran hilar bien los temas. Era como, ya olviden todo, ya pasaron su examen bimestral. Sí. Y ya vamos a empezar un nuevo periodo bimestral. Sí, como que es la Y bronca sí, de al las final, primarias, ¿no? siempre al final era como eso de biología reproductiva. Sí, porque como que sí, como que siempre te aislaban tanto los temas que incluso los maestros no los conectaban y tú vivías así toda la vida como de, bueno, el sexo es una cosa y el ADN es otra y no tiene nada que ver una con la otra. Y así podías vivir hasta llegar a la secundaria y embarazar a tu morrita. No saber por qué. Y nunca supiste. Nunca supiste porque ya no continuaste. Entonces, sí, ya sé. Pero antes fuera de la primaria y de ese momento que serían los últimos años, cuando uno tiene, no sé, como 10 años, ¿tú recuerdas si ya habías escuchado sobre el ADN antes, fuera de la primaria? Sí, pero vámonos a que la educación principal en ese sentido la recibí por parte de las películas y la televisión. Uh-huh. Y literal, como la primera imagen clásica que tiene uno del ADN, o sea, que al menos no sé si sea la primera, pero es la que se te fijó como más típica, pues la de Jurassic Park. Uh-huh. Uh-huh. El monito que le decía, hola, ¿qué tal? Vamos a explicarles cómo es el ADN. Ajá. Sí, como que yo creo que serían esas o las de yo también creo las que películas. ahí, a lo mejor lo vemos en otras cosas, pero ahí sí nos dieron una imagen, a lo mejor ya lo había escuchado en algún otro programa, no sé, en los Expedientes Secretos de X, cosas que estaban como en ese mismo Sí, porque yo tenía 6 años cuando salieron los Expedientes Secretos X. Yo tenía 8, 9. No, como 18, ¿no? Sé. Que no. Y porque es que antes, en ese tiempo, para quien no sepa, Memo era más joven que yo, antes. Siempre he sido más joven. Ahorita ya es al revés. Porque así funciona el tiempo y la vida. Sí.
Pero sí, En las películas o en las caricaturas estas de los X-Men y el Hombre Araña, como que a veces metían estas tramas o en la Liga de la Justicia como de, mira, es que tenemos aquí su información genética para identificar al asesino o al monstruo. Ajá, o a no sé o quién. son mutantes porque se cambiaron alteraron su información genética. No sé si sí decían ADN. No me Quizás en acuerdo. inglés sí, pero yo creo Ajá. que ya cuando lo traducían en mexicano, ya no decían ADN, nadie iba a saber de qué se trata, y probablemente tenían razón, y decían información genética o genes. Es que la educación en México ha sido tan mala que incluso los del doblaje decían, ¿qué? Ajá, sí, no. Nada más 3 letras. ¿Qué no es la información que hay de tus papás? Habíamos pensado en después hacer un episodio en donde hablemos sobre eso, ¿no? Sobre del lenguaje y sobre cómo se perdió tanta información chida y buenos chistes porque los que tradujeron hicieron un cambio donde ya le cambiaron todo el sentido o a veces donde sí debían haberle cambiado porque la traducción literal no daba sentido, sí lo ponían literal y te quedas que... Y así crecías todo el tiempo hasta que de repente decías, esto quisieron decir. Pero ya tienes como 40 años. Sí, si usted antes no sabía que esté de inglés. invitado Mario Castañeda. Sí, y también Humberto Vélez, que gran parte de por qué fue tan exitoso en Latinoamérica y sobre todo en México, fue muchos chistes que recordamos icónicos de Los Simpsons, fue en realidad por él. porque él le metió mano a lo que él creía que iba a ser gracioso, y sí, tuvo razón en muchos, pero pues sí se pierde el contexto en muchas cosas. Brillante, hijo de puta. Y entonces el ADN, creo que no queremos hablar del ADN. Es que está hasta la madre. De hecho, íbamos a hacer una maqueta, pero dijimos, vamos a hacerlo realista. La realidad es que cuando yo me encargaron la maqueta, yo no la hice. Y Memo dijo, yo tampoco, entonces no la hicimos. Sí, entonces de repente dije, voy a hacer un dibujo así rápido por si de repente se hace una maqueta súper chida en menos de 5 segundos. De gelatina no quede y dulces. como ridículo. Ajá. Como, mira, es que esta la hice ahorita antes de empezar el programa. Que hice mi dibujo, le puse incluso el ADN. La gente que obviamente que está escuchando esto, pues no va a poder apreciar. Pero es un dibujo muy bonito. Y lo firmas. Y lo firmé, le puse Memo. Y el ADN. Así como Homero. Y le puse estos colores porque creo que están bonitos. Ya sí. Entonces, el ADN. Básicamente me basé en el mismo modelo de Watson y Crick, solo le puse unos colores diferentes porque se me hicieron bonitos. Muy bonito, den el primer premio. Gracias. Lo hice con mis colores mapita. Entonces, pues el ADN siempre fue pues teníamos esta visión clásica, tipo que parece como una escalera, que nada más va dando como vueltitas. Porque incluso siempre que aparecía el ADN en las caricaturas o en las que lo ponían en las computadoras, que era como de, mira, aquí está. Nada más se veía como el ADN iba como dando vueltitas, pero parecía una escalerita. Que era una podríamos decir escaloncitos. De escalera de caracol, ¿no? Porque así se conoce, escalera tipo caracol. Ajá. Y la verdad es que ninguna escalera tipo caracol tiene la estructura de la concha de un caracol. Información genética. No, de la concha de un caracol, porque no la podríamos subir. Entonces yo les propondría a la gente que hace escaleras que ahora le digan escalera tipo doble ADN, porque se parece más, es un ligero giro, no se enrolla en sí mismo. No llegas al mismo lugar. Ajá. Para lo que la gente que hace escaleras va a decir, ¿qué? No. Ya la gente le dice de caracol. Así está en el inventario. Bueno, ya en un futuro, cuando renueven los inventarios. Después de la pandemia. Entonces, sí, siempre como que teníamos esta imagen chistosa del ADN, era un montón de escaloncitos que nada más se enredaban, no teníamos ni forma, no concebíamos ni siquiera cómo funcionaba. Nada más sabíamos que ahí estaba toda la información, ¿no? Como que la que venían tus papás. Que la mitad de eso era de tu papá y la mitad de tu mamá. Además, esa información, tú decías, durante la primaria, los primeros años de la secundaria, o sea, esa información, ¿cómo la visualizabas, no? Porque también nada más te mandaban así la información. Esa información primero te decían, la información está en los genes. Y muchas veces ni siquiera te decían, los genes se forman de ADN, sino como que tenías muchos conceptos.
núcleo celular, genes, cromosomas, ADN, información, y cómo todo eso se iba mezclando. Creo que a mí me quedó ya más claro, creo que lo vemos como 2 En veces. el doctorado. Hace poquito que me tocó dar ese tema. No, en la preparatoria que ya te daban, a lo mejor es porque, sí, seguramente es porque yo tuve no tan buenos maestros de biología en la secundaria. Ojalá haya buenos maestros que sí le den más estructura a esa información, pero en la prepa me acuerdo muy bien que ya vimos en algún punto una forma en la que te lo van mostrando como de más a menos. O sea, te muestran la célula y luego como que va bajando o hacen como si hicieran un zoom de ahí está el núcleo, ahí está el ADN y está todo revuelto, pero si te acercas mucho o lo desenrollas, lo ves así, lo ves así, lo ves así, y al final la parte más fina que se podría haber visto en pues creo que también en la universidad, sería ya la parte química, o sea, la estructura del ADN a nivel molecular, a nivel de lo que veíamos en química, de estructuritas, de átomos unidos a otros, haciendo moléculas que se unen a otras moléculas. Y eso en realidad fue en lo que se basó el estudio de Watson y Crick, que es el de los más famosos a nivel mundial de esta galaxia, de este mundo, sobre la estructura del ADN, o sobre un granito sobre el descubrimiento del ADN, fue a partir de ellos. Hubo más antes y hubo más después, pero ese es uno de los más famosos, precisamente porque le dieron ya una forma bastante más comprensible de cómo se armaba, la forma, qué estructura tenía, que es esta que decía Memo de la doble hélice. Son las 2 partes, lo que serían 2 cadenas de... Bueno, ahorita una en la izquierda y una a la derecha, unidas como por peldaños. Ajá, y la forma que tienen las moléculas hace que no se quede así como una escalerita fija, de esas que pones chiquitas, sino que va tomando una curvatura ligera y se va haciendo esa curva que creo que sí tenemos ya casi todos en la mente cuando decimos ADN, como una hélice, o sea, algo que está dando una vuelta, un pequeño giro. Como una escalera, como la que dice Sagrario, que es una escalerita de cargo, de lo cual está en contra. Sí, entonces teníamos como esta idea, ¿no? Entonces lo veíamos me acuerdo que algo que mencionamos en episodios previos, pues era que toda esta idea de cuando ya empezamos a tener más como esta conciencia de que la gente puede entender un poquito más de cómo funciona la biología en la ficción, pues empiezan a meter este material, ¿no? O sea, para empezar, la ficción siempre ha sido un parteaguas en la ciencia. Muchos conocimientos de ciencia o de tecnología han venido primero por avances en la ficción, ¿no? Que a un güey se le ocurre y de repente un científico dice, está bien chido, y dedica toda su vida a llegar a ese punto. Entonces, pues estas ideas del ADN estaban como empezando a barajearse y ya la integración de estos conocimientos a la ficción, a materiales a la que la gente tiene más acceso, que son las películas o la televisión, pues la gente, es un claro entendimiento de que la gente más o menos va como carburando de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasamos de todo este mundo de tecnología, de cyborgs, de robots, o de que la radiación iba a ser la solución. El claro ejemplo es el Hombre Araña, que es este ser que recibe sus superpoderes a través de que en la idea de los cómics y la idea de las primeras caricaturas, pues era que le picaba una araña radioactiva, pero la película estrena en el año 2000, tenía poquito de que había empezado, ya culminado lo del proyecto del genoma humano, ya el ADN estaba teniendo una fuerza así como más importante y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer que es una araña transgénica, o sea, que tiene ahí unos genes chistosos, unos genes raros, le pica a este reportero que anda todo caliente y pues le desarrolla superpoderes y se crea el famoso Hombre Araña. Y en esta misma película, pues desde la presentación de los créditos, que empieza el clásico tema del Spider-Man de la película, pues sí están pasando a la imagen del ADN, cuando explican cómo funciona el ADN de la araña, que según esto quitaba un pedazo del ADN de su hospedero, por así decirlo, y se metía un pedazo del ADN de la araña, que es esta imagen clásica de la película, y a partir de ahí recibe sus superpoderes, pero pues siguen manteniendo esta figura como curiosa del ADN, o sea, sigue viendo ese misterio de cómo está formada
porque así como lo manejan, les parece como si fuera solamente una sola molécula gigante, como dice Gabriel, que parece nada más como escalerita, como con peldañitos, como si fuera un moco, porque nada más junto. Y brillante, siempre brilla. que hace una representación gráfica del ADN en ciencia ficción, es brillosa. Es como plateada, así como casi siempre como azul o verdosa, pero fluorescente. Sí. Que ahí sí sería fluorescente, no fluorescente. Y creo que no está tan lejano esto que dices, o sea, no, lo cambiaron un poquito, como dices al principio, era solo una araña radioactiva, pero eso como que decías, quién sabe, radiación. Cáncer era la araña. Ajá, pobrecita. No va a llegar a morderlo. Ajá, y ya luego se hace más popular lo de la ingeniería genética y está esta idea de la araña genéticamente modificada. Pero podría ser que lo hicieron, que no sean excluyentes, ¿no? O sea, podría ser que modificaron genéticamente a la araña, las primeras arañas por radiación, y luego dijeron, no, esto es mucho caos, ya vamos a hacerlo con... Nos está saliendo muy caro modificar estos arañas. Ya hay mucha gente también con cáncer de los colaboradores. Los de servicio social ya les dio cáncer. Ajá. Y también no venían un semestre. En esos cómics o ciencia ficción de superhéroes sí había mucho de recibió radiación o le cayeron residuos tóxicos, residuos radioactivos y de ahí recibió su poder. Ya después se hace muy específico tuvo modificaciones genéticas, que las dos estarían... Ajá, pero ya dirigido, no por un accidente de que un montón de cosas le cayeron. Sí. Y lograron que no tuviera cáncer, pero sí tuviera la capacidad de desarrollar otro poder muy, muy específico. Que si lo piensas, entonces, ya con la ingeniería es una gran genética, lotería, ¿no? Ajá, pero ya con la ingeniería genética ya te ahorras eso de cómo logró tener esa gran suerte, ¿no? Porque ya con la ingeniería genética sería como que se fueron directamente sobre tal gen y lo modificaron. Como que cambió por todo esto de Chernobyl, ¿no? O sea, como que dijeron, verga, la radiación sí da cáncer y da un chingo de mamadas. Y de repente como que, ¿cómo le hacemos para justificar, para quitar todo este rollo de la radiación de nuestro material? Y hicimos que se modifica su ADN, pero la radiación, cállate. Pero ¿cómo lo hicieron? No nos importa. No nos importa. O sea, déjale eso a los científicos que se les ingenien, que le den una razón. Entonces, sí, como que incluso en X-Men, también en X-Men, el intro de la película también es un ADN. El de las películas. Sí, el de las primeras 3 películas del 2000, 2003 y 2005, las de Hugh Jackman, cuando inicia, las 3 inician con ADN, o sea, es como una cadenita de ADN, como que la están recorriendo con la cámara mientras aparece el nombre de Hugh Jackman y todos esos. Entonces, como que también ahí medio manejan el ADN, y en la de Primera Generación y Días de Futuros Pasados, también vuelven a meter la imagen del ADN, pero la imagen clásica todavía, la típica o sea, como que también ya saben que esa iconografía del ADN mocoso, que se ve como brilloso, que nada más, que no lo ponen desde el punto de vista a nivel de tan cerquita como para ver las moléculas que integran el ADN, sino como que ya saben más o menos de que se quedan con la forma y con esa es con la que se quedan. Pues es que sí está también más bonito, ¿no? De ver, porque la otra vez decíamos, ¿cómo cambió de que tú pensabas así el ADN y en tu mente aparecían esas imágenes chidas, a cuando ya te metes a estudiar ciencias o en la universidad ya ves a un nivel molecular el ADN y ya, o representativo en diagramas para entender, ya no quieren que entiendas la estructura, sino qué se podría hacer, cómo funcionaría. Entonces ya pasamos a diagramas muy bien chafas, o sea que tienen que ser muy sencillos, que solo son figuritas, cuadritos, y ya hoy a la mayoría seguramente de la gente que ha estudiado ya en la universidad biología o química y ven la parte del ADN, si le dicen ADN o gen, en su mente ya no aparece o al principio, o la primera imagen no es esa molécula chida, brillante, sino muchos cuadritos o muchas
muchas letritas o muchas bolitas o simplemente una línea Con y a ya la mitad, tienes que esperar a que y te den una más. mitad de un color y la otra así mitad de- de otro color. Ajá, ya como las partes funcionales de un gen o de un fragmento de un cromosoma, no sé. Y es muy Es bien distinto cuando triste, te no digan manches. cromosoma, gen y ADN, y antes te decían eso, cromosoma, gen, ADN, y era lo mismo, más o menos, Ajá, te daba igual. la misma figura. Sí, sí está triste. Y, o sea, es porque ya no puedes ver ninguna película a gusto, es lo que decíamos en el primer episodio. Empiezas una película y dices, chale, así no es, carnal. Ah, y o te causan como mucho de, pero ¿por qué hicieron eso? Porque, o sea, sí tenía un propósito, ¿no? La otra vez mencionamos la película de Gattaca, que el nombre de Gattaca son distintos, sí lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos en el episodio que no salió, creo. No, En la sí película lo Gattaca. mencionamos. Bueno, en la película Gattaca, no, sí lo mencionamos. No me acuerdo. Ay, se me hace que no. Sí, es cierto, fue en el episodio que decidimos no En el inédito. subir. Bueno, hay una película que se llama Gattaca, que se trata de cuando ya por fin la ingeniería genética, en un futuro, no me acuerdo si dicen qué año, pero es muy futurístico, 2018, ya 2019. la ingeniería genética es lo que rifa, las personas ya pueden acceder a ella de forma más fácil, en donde tus hijos, si vas a tener hijos, puedes ir a ciertas, no sé si solo es una compañía, pero donde ya pueden diseñar el genoma del hijo que vas a tener. No, sí lo mencionamos. Bueno, no importa. No, pero La no película importa. se llama Gattaca y el nombre se forma de los nucleótidos, que son unas de las partes en las que podríamos descomponer el ADN, guanina, adenina, citosina y timina. Entonces se representa como G, C, T, A y el nombre es Gattaca, G, A, T, T, A, C, C, A. Entonces decíamos, pero ¿por qué le pusieron así si al final de cuentas, o sea, eso tiene un significado, esa secuencia la sacaron de algún lugar, esa secuencia significa algo o no? Y probablemente no. Bueno, lo buscamos y vimos que no, o sea, solo combinaron las letras y les gustó cómo sonaba. ¿Cómo sonaba? Suena chido, pero no tiene mucho sentido en que hubieran escogido esa secuencia de genes, porque, digo, de nucleótidos, porque justo de eso se trata la información genética, que a partir de un código de cómo están en esa secuencia esos nucleótidos, te va a dar o no un producto. Y si le cambias una de esas letras, va a dar otra cosa, o no va a dar nada. Entonces, sí nos causaba mucho conflicto pero ¿por qué sacaron eso? Piense que por qué casi empezamos así como, es que a lo mejor tiene que ver con el código genético, en la chingada. No, no llegamos a ninguna conclusión. La conclusión fue que tal vez Cagatata no sonaba tan bien como el nombre de la película. Entonces, por ejemplo, para entrar un poquito en contexto, la imagen clásica esta del ADN, estas palabritas, estas letras que se refiere a agrario, el G, C, T, y ya que son las moléculas que componen el ADN, que es adenina, citosina, timina y guanina, pues son, en realidad, estas moléculas son cada uno de los escaloncitos que nosotros vemos en la molécula del ADN. Estos escaloncitos, si nosotros vemos la molécula del ADN como la forma de la escalera, si nosotros dividiéramos la escalera, pero la gente del audio no lo va a escuchar. Bueno, pero para quien lo vea en YouTube, te va a seguir mejor. Si partiéramos la escalera a la mitad, pues aquí tenemos de este lado una de las moléculas, en este caso, por ejemplo, imaginemos que sea la guanina se une con la citosina, entonces cada escaloncito, si lo dividiéramos a la mitad, una mitad corresponde a una molécula, guanina, citosina, timina o adenina, y la otra mitad corresponde igual a la otra molécula, pero son muy específicas. Por ejemplo, la guanina siempre se va a unir con la citosina y la timina con la adenina. Entonces, esta combinación de letras, solamente con estas 4 letras acomodadas a lo bestia, por así decirlo, al azar, a lo largo de todo el ADN, es lo que te dice que ese es tu ADN, esa es tu secuencia. Siempre que hablan, es que yo conozco mi secuencia genética, se refieren a esto. ¿Cuál es el acomodo
estas letritas, ¿no? Por ejemplo, ya En realidad saben. no se están refiriendo a eso, en realidad. O sea, eso es lo que deberían referirse, pero si alguien te dice eso, puedes decirle, claro ¿Qué? que no. No la conoces. Tú no sabes de qué se refiere. Bueno, en teoría, cuando la gente te dice que ya sabe su secuencia, se refiere a esto, que ya sabe cómo es el acomodo de cada una de estas letritas a lo largo de su genoma. O sea, con estas 4 letritas las podemos ver hasta 6 billones de veces en diferentes acomodos a lo largo de todo el ADN, pero ciertos acomodos, por ejemplo, no sé, vamos a encontrar que hay 100 letritas. Estas 100 letritas tienen la capacidad, como Sagrado dijo, de codificar a un producto. A este producto, pues normalmente tienden a ser proteínas, que son las que le dan forma a lo que son las células o que tienen cierta interacción con el ADN. Son las que le dan su funcionabilidad a la célula, la funcionabilidad a la estructura de la célula. A partir del ADN, que por ejemplo tenemos el óvulo y el esperma. El óvulo en realidad es esta supercelulota, o sea, no es una célula de tamaño normal, es una célula muy grande, que tiene la mitad del ADN que proviene de parte de tu mamá, que a su vez, cuando llega el esperma y el óvulo se unen y se juntan para tener la totalidad de un genoma, y a partir de este genoma es que una vez que se unen, el óvulo gigante empieza como a dividirse en secciones más chiquitas hasta tener el tamaño de una célula normal, y cada una de estas células ya tiene un pedacito ya tiene una copia del ADN. Entonces, este ADN ya tiene empieza a codificar a ciertas proteínas, es como la información literal, o sea, es lo que les dice, esto va a ser la célula. Entonces, esto que les comentábamos, pues ya más o menos se entiende un poquito qué es la idea del ADN, lo cual viene a la segunda parte, que es un gen. Entonces, esa idea también es un poco compleja, porque es difícil de vislumbrar. Si de por sí ya la idea de vislumbrar el ADN ya es compleja, un gen es un poquito más, porque un gen son ciertas secciones del ADN que dicen esto va a ser una proteína o esto va a ser una secuencia que va a ser útil para otra cosa, va a tener una función específica. Pero por ejemplo, estas secuencias son muy variables, pueden ser de cierto tamaño, otras pueden ser muy grandes, unas son muy chiquitas, la mayoría tienen un tamaño promedio, pero tienen diferentes funciones y codifican principalmente a lo que conocemos como las proteínas. Y estas son las que en realidad hacen la mayoría de las funciones, las funciones como tal. O sea, el ADN tiene la información, pero las funciones las cumplen ya los genes que codifican a ciertas características y ciertas actividades que debe realizar la célula. Entonces, sí, como que por ejemplo, imaginemos en esta clásica imagen del ADN, de la escalerita que tenemos todos en la cabeza. Imagínate que de cada 100 escalones, 100 escalones son un gen. Entonces, es la secuencia de esos 100 escaloncitos, pues ya codifican a una proteína que a lo mejor es la que va a dar un cierto color a una región de la piel, le va a dar una coloración al cabello, una coloración al ojo. Entonces, pues sí, esto se ve bien complejo, toda esta idea de qué es el ADN, de qué es el gen, y normalmente siempre estamos sesgados por lo que hemos visto en la televisión, en la ciencia ficción, y pues sí, ya cuando llegas al área de ciencia, por ejemplo, ¿tú pensabas que era un gen? Cuando llegaste, o sea, yo... O sea, como que siempre hemos usado la palabra gen, ¿no? Y siempre vemos en las noticias, en las TV notas muy interesantes, siempre suelen, el gen de la estupidez. Antes de la preparatoria, donde digo que ya quedó más claro como estas secciones de cromosomas, genes y esto, y el ADN, pensaba y confundía los genes con los cromosomas. O sea, yo escuchaba gen y me imaginaba los cromosomas, estas estructuras que parecen X, unas X chistosas. Y yo decía, pues esos son los genes, pero eso les dicen cromosomas o algo así. Ya después... Pinche maestro estúpido. Póngase, sea coherente. Y ya después vi que no, o sea, los cromosomas es todavía una sección más grande, o sea, un nivel más arriba de división y microscópica, más de un conjunto de todo el ADN ya compactado, y los genes en realidad son estas divisiones de la funcionalidad, pero ciertas secciones del ADN. Ajá, en el ADN no está dividido como pensaríamos lógicamente, de que encontramos una marca que lo marca así como que gen, luego gen,
ajá, sino que es todo el ADN y esa información que está dada por los componentes chiquitos que componen el ADN, que sean los nucleótidos, esas letritas, Guanina, cuatro timina, letras, citosina y adenina. en cierta combinación dan la señal, o sea, esa cierta combinación marca que ahí se acabaría todo ese gen. Entonces ya empezaría otro o empezaría una sección distinta que la separa de otro gen. Entonces, esa parte de los genes creo que fue de las últimas que me quedó clara en toda esa parte de entender qué era el ADN, qué era la estructura, qué era la función, qué eran los cromosomas, el núcleo. El entender el gen fue de lo último que me quedó claro en conceptualizarlo, porque también lo quería ver como una forma, así como el ADN si puedes pensar en una forma, y en el cromosoma también, el gen pues no tanto, es más un concepto de la forma en que tú lo representes para entender la función de lo que va a ser ese gen. Un poco tal vez para más o menos poner una imagen, imaginemos una sopa de letras, que es un montón de letras así a lo bestia, pero solo hay ciertas regiones que en verdad dicen una palabra, ¿no? O sea, tenemos X, H, Y, Z, pizza, X, W, D, F, A. Entonces, así más o menos es como es un gen. Un gen es un montón de secuencia de letras, de estas G, Z, T, A, a lo largo de todo, de una molécula muy, muy gigante, y solo algunas de estas codifican solo ciertas unas dicen una palabra, que por así decirlo, que en el ADN quiere decir que esta sección es un gen, y hay un montón de secciones que no son un gen. De hecho, la mayoría no es un gen, que también siempre le damos como este poder a los genes, ¿no? Como que decimos, el gen de los ojos verdes, el gen del cabello largo, el gen de no sé qué, como que... El gen incluso de comportamientos, el gen de la fidelidad, el gen de la inteligencia, el gen de la maldad. Ajá. O sea, cada rasgo que vemos o que percibimos ya en un organismo, como el color de los ojos, la forma de tu cabello, el comportamiento que tengas, casi siempre se va a componer de la interacción de muchísimos genes y que se modulan de cierta forma, o sea que uno está más presente en su función o en su codificación, o sea, en su función, que otros, y esa combinación también de qué tan fuerte sea la expresión de cada gen, va a dar que sea un rasgo que vemos o no. No es que un gen, casi nunca un gen, hay algunos casos donde sí, pero casi nunca un gen va a ser igual a un rasgo de lo que vemos. Siempre que hablan del gen de la diabetes o el de la homosexualidad, ¿no? Siempre dicen, es que se encontró el gen de la homosexualidad. O, es que hay un gen de la diabetes. Entonces, y entonces eso sería simplificarlo y si ya escuchamos también noticias de que ya pueden modificar genes, pues la gente también pensaría así, pues ya quiten el gen de la diabetes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, siempre hablan de ya hay modificación genética, entonces luego tú dices, sale, ahorita me modifico, pero a veces no quieren ni modificar el jitomate o el elote, vas a andar modificando tus genes para ser más alto o algo así, más pitudillo. Son muchas cosas que influyen. Por ejemplo, para modificar la estatura tendrías que modificar el comportamiento de los huesos, hasta qué punto van a crecer, la síntesis del músculo, el crecimiento de las vértebras. O sea, hay varias cosas que hay que estar modificando para poder para tener una altura un poco más alta, ¿no? Ser más fornido, metabolizar ciertos alimentos. Entonces como que no hay esta idea de que un gen es todopoderoso, de que un gen es la mente maestra detrás de una característica, pues como que se ve muy influenciada pues, por la ficción, por las noticias que siempre vemos, pero pues sí, en realidad, como dice Agrario, es parte de un todo que está actuando de manera casi simultánea y se refleja. También siempre pues, se hablan de que si modificamos este gen, pues ya lo hicimos. Pero no, porque al final, imaginemos, si modificamos ese gen puede traer una gran, un montón de consecuencias que a lo mejor no estuvieron previstas porque está involucrado muchos genes están involucrados en más de una actividad. Tenemos un gen que a lo mejor está involucrado en metabolismo, pero también está regulando actividades del sistema inmunitario. Entonces, como que no es tan fácil nada más llegar así como decir a modificar un gen. Los que hacen modificación genética en alimentos, en biotecnología de plantas, un saludo a biotecnología de plantas, por cierto.
ya regresamos al Sistema Nacional de Investigadores. Felicidades. Entonces, como que ellos saben muy bien que puedes modificar algo, pero todo esto se viene abajo, ¿no? Que se pueden, a lo mejor crecen más rápido, pero pues ahora crecen todos los granos deformes, o crecen, hay ciertas estructuras que se desarrollaban solamente a partir de cierta edad de desarrollo, y a lo mejor como ya nunca llegó a esa edad, ya no se desarrollan. Entonces, como sí, son muchas implicaciones que modificar solamente un gen no es tan fácil, y que se ha visto como súper simplificado, ¿no? O sea, siempre que en la ciencia ficción dicen, vamos a modificar tal cosa, cuando lo escuchamos en las noticias, como que hasta nos hace sentir que los científicos están como bien idiotas, ¿no? Como decimos, güey, pero Spider-Man lo hizo. O también a veces pareciera, también tiene a veces la culpa, poquito, las noticias de difusión y de divulgación científica, que a veces por simplificar mucho una idea, la simplifican tanto que da la idea de otra cosa, de que es así, por ejemplo, de que un solo gen es el responsable de una conducta muy compleja que tiene que ver con muchísimos factores, no nada más genéticos. Pero al mismo tiempo dices, bueno, pero ¿cómo atraes a la gente si le pones un gen? Podría ser responsable de algunas de las cosas que tendrían que ver para que tal vez, bajo ciertas circunstancias, los animales desarrollaran un colorcito. Sí. Entonces sí se tiene que tener también un talento importante para comunicar y para entender la ciencia de los divulgadores de la ciencia. También distinguir un poco la difusión científica de la divulgación científica, de a quién quieres informarle esto, ¿no? A otros científicos, nada más para que sepan de forma rápida qué se hizo en otro laboratorio, y ellos a lo mejor sí entenderían que no es tan simple, esperándolo, idealmente, o se lo quieres comunicar a alguien. Jurassic Park puede ser posible. ¿Científicos? Sí. No voy a decir nombres. No, por favor. Pero, pues, también te da la idea, como dices, de que son muy tontos los científicos, ¿por qué no lo pueden hacer? O también te da la idea de son muy ociosos. Sí. Porque a veces pareciera la forma en que dan la noticia o la forma en que se habla de la ciencia, que los científicos se reúnen de repente en su gran curso, en su gran congreso anual de ideas de la ciencia, y dicen, a ver, estamos perdiendo público de la ciencia, ¿qué proponen? Y alguien dice, si clonamos una oveja, muy buena idea, vamos a hacer el proyecto de clonación de oveja, que fue otro hito de la ingeniería genética y la Dolly. La manipulación, la clonación de un animal, de un mamífero, de la oveja Dolly, que eso sucedió en los 90, no me acuerdo cuándo, en los 90 o en el 2000. Es en el 2000, ¿no? O sea, no se me hace tan... Bueno, continúa. Bueno, y no es así, o sea, no es que los científicos se junten y dicen, vamos a clonar una oveja, vamos a meterle un gen que haga que... En el 97. No sucede así, sino que viene detrás de muchísima, o sea, esas grandes noticias son el resultado de un montón de investigación de atrás, que ese grupo de trabajo empezó a lo mejor con la pregunta de ¿qué genes hay que controlar cuando ya se hace la clonación de una célula en mamíferos? A lo mejor es el producto de décadas de estudio de un grupo de trabajo que ha ido desarrollando, pero después llegan a un punto donde ya para poner a prueba cierta hipótesis o ver que sí está funcionando sus métodos, pues lo tienen que llevar a cabo. Y si sucede, pues eso es una nota científica, fue de gran importancia, pero no fue que un año antes dijeron, vamos a clonar una oveja. ¿A qué no te atreves? Puto, si no la clonas. Una oveja. Ajá. O vamos a ver, ¿cómo se vería un pez que brillara? Vamos a meterle un gen que brille. Y no, o sea... Y no es como que se pongan a combinar agüitas así nada más. Ajá, o sea, tiene un fundamento de justificación, pero también de mucho, que viene mucho atrás. O sea, lo que estamos viendo, lo que se nos hace como lo fascinante, casi nunca es realmente el objetivo del grupo de investigación.
a lo mejor el grupo de investigación que hace estos plantas o peces brillantes, pues lo que querían ver era si se podía clonar esas proteínas que hacen que los seres, que otros seres vivos menos complejos brillen, como algunas cianobacterias o algunas bacterias, si se podría clonar eso y cómo, todo el método que se tendría que hacer para meterlo a un vertebrado y después darle una aplicación biomédica de comprobar que sí, como particularmente hablando de estas señales lumínicas, se utilizan como señalizadores, ¿no? O sea, todos esos experimentos fueron para poder tener una herramienta para otras cosas que sí podríamos decir que sí son útiles. Entonces, también... Por ejemplo, Sagrario se refiere ahorita a estas reacciones lumínicas porque suele ser como lo principalmente que se hace. Cuando le metes un gen a un bicho, a un pez, a un parásito, a una planta, suelen meterse acompañadas de un gen que además que da cierta luminiscencia, cierta fluorescencia, porque si nada más le metemos el gen, las técnicas para saber que en verdad lo metimos a veces son un poco más costosas, pero si lo metemos junto a un gen que ya brilla, pues sabemos que ya si el animal brilla, la planta brilla, a lo mejor ya sabemos que por default también está nuestro gen adentro del genoma de este animalito. Entonces, pues todo esto venía de esa idea de que la ficción y el tratar de simplificar mucho la ciencia a veces da esa idea falsa de que somos muy tontos bueno, yo no soy científico, pero los científicos son muy tontos porque ¿por qué no se ponen entonces a clonar para que seamos más fuertes o a quitarnos los genes de la obesidad y esas cosas? Bueno, lo que dice Memo es eso, que no es tan fácil. Un gen casi siempre está involucrado en más de una función, en un montón de cosas. O funciones muy específicas, que es lo contrario. Ajá. O que no puede ser tan fácil modificarlo y meter algunos genes a otros organismos, o los organismos podrían no responder bien a eso. Entonces, son muchísimos controles que se tienen que tomar en cuenta para ya ponerlo como una solución biomédica útil, sin tantos riesgos. Y también, pues, no se trata nada más de estar lanzando ideas a lo güey ¿y si le modificamos las manos? Y ahora el ojo... Entonces, el ADN es esta cosa súper compleja que está llena de genes. Bueno, no llena de genes, tiene un porcentaje de genes. Es un porcentaje muy chiquito. Ya vimos, como ya les explicamos, es una molécula, de cierta manera se le llama, entra dentro del grupo de macromoléculas, que son estas moléculas de gran tamaño que están hechas de otras moléculas más pequeñas. En este caso, pues eran lo que les comentábamos, la citosina, timina, adenina, guanina. Y estas están unidas por lo que son grupos de azúcar y moléculas de fosfato. Lo que las une es la combinación de estas moléculas junto al azúcar y el grupo fosfato es lo que le da esta estructura como de escalerita. Y los cromosomas en realidad son estas, por ejemplo, siempre vemos que el humano tiene estas 40 y 46 cromosomas. En realidad tenemos 46 moléculas de ADN, o sea, muchas veces como que a veces no hacemos esta conexión, como que lo vemos nada más como un montón, una bolita o el ADN, así como la clásica forma de la hélice, y luego nos hablan de cromosomas. Entonces, a veces mucha gente no hace la relación de que el ADN, en verdad, tenemos 46 moléculas de paquetitos. ADN, paquetitos, o sea, el ADN que esos está son hecho los en paquetitos. cromosomas, como los paquetitos de ADN, o sea, y nosotros se le llamó así por más que nada por la forma en que lo podíamos ver. Quienes los empezaban a aislar y a identificar tenían que usar ciertas tinciones, meterle ciertas modificaciones y acomodos. Entonces ya se empezaba a formar en la mente humana esta idea de cómo están estructurados los cromosomas, pero es eso, son paquetitos separados, o bueno, más o menos separados, de ADN que está entonces súper compacto. O sea, pensemos el ADN no lo podemos ver así como hacemos esas figuritas y esas maquetas, no lo podemos ver ni a simple vista así, ni con un microscopio óptico podríamos ver esa estructura. Y precisamente porque es tan pequeño fue que tardó tanto, aunque ya se sabía que el ADN tenía estas funciones, más o menos esas funciones, y que ahí estaba la información genética, o sea, la información, la herencia de nuestros padres, de lo que íbamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer,
era difícil conceptualizarlo porque no era algo que podíamos ver. Ahora, Fácilmente como que con nada un más tenían esta microscopio idea de sencillo. que, nada más había esta idea de que había algo que traía información que Ujú. dictaminaba cómo eran los seres vivos, ¿no? Que al principio pensaban que eran las proteínas las que traían esta información, después se dan cuenta de que a lo mejor había otra cosa, porque cuando empiezan a ver que había otras moléculas que quitaban las proteínas y todavía sigue viendo, se volvían a sintetizar nuevas proteínas o a partir de esas proteínas, a partir de algo que había ahí, que lo metías en otro organismo, este organismo ahora tenía las características del otro. Esto se hacía principalmente en bacterias. Entonces, como que empezaron a decir, bueno, es que tal vez no son las proteínas, tenemos este moco blanco que está aquí, que es lo que está haciendo algo. Entonces empezaron a decir, bueno, es que esta madre son ácidos nucleicos, está compuesto de estas madres, los que les hemos comentado hasta ahorita, que son las moleculitas estas que les comentamos, la G, la T y la C. Y no fue hasta, fue en los 20s, 30s, y hasta los 50s es que empiezan a decir, ya tenemos la forma de ver cómo es el ADN. O sea, ellos no tenían esta idea de cómo era la imagen. O sea, esta imagen que nosotros vemos, nosotros tenemos, ellos aún no la podían ver y de repente dijeron, ¿y si la vemos? Pues ya. Siempre estaba la Ciencia. idea de cómo está entonces estructurado. Ya sabemos que es un ADN, ya sabemos más o menos las propiedades químicas, es decir, que tiene cierto pH, está compuesto por este tipo de moléculas, pero ¿cómo es la forma? Porque hay grupos de trabajo que se especializan más en eso, en saber cuál es la forma de las moléculas, no nada más porque quieran saber cómo es la forma, sino porque saber la forma de ciertas moléculas, de las moléculas, te puede dar una mejor idea para hacer algo con esas moléculas, porque a veces la forma va a determinar qué tanto las puedas combinar con otras, qué tanto puedas modificarlas o no, porque no va a ser lo mismo que modifiques algo que es lineal, algo que está circulado o algo que está, pues así, medio torcido, como el ADN. Y justamente que ya empezamos hablando que casi todos, podríamos relacionar, si escuchamos la combinación de nombres de Watson y Crick, diríamos, son los del ADN, o son los de la doble hélice. Pues ellos en esta década de los 50 fue cuando fueron los que pudieron describir, hacer un modelo de la estructura del ADN. Es importante también, creo que mencionemos que no se les ocurrió también así de el ADN que tenga esta forma, o sea, de la nada surgió. Toda la ciencia, todas las publicaciones científicas y los descubrimientos científicos se forman de evidencias anteriores y se van juntando, se van armando, se van quitando lo que no explicaría tan bien. Pero sí lo que no explicaría tu pregunta, pero lo vas juntando de evidencia que ya se formó y armas una nueva propuesta o tú metes un nuevo dato, que en este caso lo que hicieron Watson y Crick fue juntar evidencia, información que ya había, sobre todo sobre química y de las moléculas que formaban el ADN, para determinar por medio principalmente de fotografías muy especializadas, fotografías hechas con radiación, la forma que tendría este ADN. Entonces, ellos no descubrieron el ADN, alguna gente lo relaciona con que descubrieron el ADN, no, ya se sabía que existía ADN, ya tenía ese nombre. Y, ya se sabía de qué estaba compuesto, ya sabía que tenía sus propiedades. Función, y dónde estaba localizado. Ellos lo que hicieron fue proponer como la estructura de la doble hélice, o sea, lo que nos dejan hacer en esas maquetas, que lo hacemos con limpiapipas o ya los que son plastilina, creativos con gomitas y gelatina. A mí nunca me dejaron hacer una maqueta del ADN, ¿a ti sí? Sí, en la primaria y secundaria, en la secundaria y prepa. O no me acuerdo, creo que no, me acuerdo que nos dejaron una vez hacer de los cromosomas, eso sí, pero ADN no. Sí, yo me acuerdo porque no faltaba el mamador que hacía las dos, que hacía el cromosoma y que después se iba haciendo
como que se ibas alejando y empezaba el ADN. Porque hasta le ponía las histonas y las proteínas. Las histonas son esas proteínas que empaquetan al ADN para que se vea como el cromosoma, como la Xita esta bonita. Entonces como que no faltaba normalmente eran las chicas las que les daban las que daban ese extra. Decían, yo voy a hacer el ADN, pero también voy a hacer los cromosomas y la acomodo. ¿Sabes qué? Una célula. Dices, wow, yo aquí con mi pinche limpiapipas compré, unido con plastilina. Y sí, sí, me acuerdo que sí las dejaban. Y no faltaba que lo hacía con gomitas. Me tocó, de hecho, en la prepa, una chica que lo hizo con pastel. Es un pastelito del ADN. ¿Del ADN o de un cromosoma? Bueno, sí, del ADN, lo hizo el ADN y les hizo las moléculas, estas, citosina y timina, uniendo cada escaloncito. Y a la mitad puso cada uno de una forma. Pues se supone que el objetivo de esas maquetas es que entiendas cómo está estructurado y cómo se da ese giro. No sé si se logre realmente con hacer esas maquetas que los alumnos entiendan eso más allá de decir es una doble hélice, pero que entiendan que la doble hélice, porque según yo ese es el objetivo de hacer esas maquetas, que entiendan cómo se da esa doble hélice, que entiendan que es porque la misma forma y las mismas acomodo de las moléculas el acomodo de las moléculas van dando naturalmente ese giro. Porque se van repeliendo o se van atrayendo. Yo pensaría que una buena maqueta es aquella donde encuentran, hacen un acomodo que naturalmente se dé ese movimiento y no tanto que tú limpiapipas incluso las unen en lugar de hacer un giro, las unen y hacen como si fueran en doble dimensión y si la vieras solo de un lado y solo hacen dos palitos, los juntan, luego los separan, luego los vuelven a juntar. Hay que ser como bien complicado ser hijo de un biólogo, ¿no? Cuando te toque esa parte. Sí. ¡Es pendejo! Aquí no veo las moléculas. No es un enlace con el que se podría unir. ¡Dame el giro! Es un giro de 120 grados. ¿Hidrógeno? ¿Ese es tu puente de hidrógeno, niño? Vuélvelo a hacer y lo tiras. Ay, qué feo. Y bueno, también se hizo muy famoso lo de Watson y Crick porque después de mucho tiempo se encontró que históricamente fue un poquito, mucho silenciada, una contribuidora más de este artículo que se hizo muy famoso, el artículo publicado, un artículo científico donde la doble hélice, y fue a otra científica, mujer, de nombre Rosalind Franklin, que se hizo una controversia de si debió estar o no en el artículo, si la omitieron o no, si era una técnico, ¿no? Y la verdad es que sí la omitieron. Muy probablemente las razones sí fueron porque la estructura se daba a que se favorecía a los hombres y a las mujeres no. Y Rosalind Franklin no era una técnico, era una científica trabajando... Ajá, o sea, ya era doctora, se estaba especializando en cristalografía, en hacer... también en la estructura de las moléculas, se debe estar describiendo por medio de técnicas novedosas en ese entonces, por medio de rayos X, la estructura de moléculas químicas, y ella no trabajaba directamente con Watson y Crick, pero trabajaban en el mismo departamento. Y les decía que Watson y Crick hicieron este modelo gracias a la información que ya se tenía, particularmente estas fotografías, que eran... Las fotografías que usaron fueron las fotografías que obtuvo Rosalind Franklin. Y pues muchos decían, pues solo tomó la foto. O sea, no es como que agarras y clic. Sí. Es todo un proceso complicado. Sigue siendo complicado hoy. Interpretarlo también. Y además ella, aunque hubiera sido algo sencillo, ella lo hizo y de eso se trataba más su investigación. Según parece... Era un proceso peligroso, porque como dijo Sagrario, tenía pues radiación. Usaba radiación, de hecho, murió muy joven de cáncer, probablemente por esa razón. No estamos seguros, pero muy probable. Entonces ella trabajaba con otro científico, de apellido Wilkins,
Y aunque ella no se consideraba feminista, tal vez porque no estaba tan movido el tema del movimiento del feminismo, pero en las entrevistas con su familia se han dicho que sí se quejaba mucho de que era una de las pocas mujeres que trabajaba ahí, sí trabajaba ahí, hacía sus experimentos, hacía sus datos, pero en las reuniones informales del departamento de investigación donde estaba, solo se reunían los hombres y a ella no la invitaban. Y justo en esas reuniones es donde Es que eran en los como... puteros, Sagrario. No, eran ahí mismo. Ya se en la sentía bien universidad. incómoda con chale. Eran Eso ahí mismo en la decían. universidad, como en salas de Puteros. junta, en donde solamente tomaban su café y medio comentaban ya de qué hacer. Y al parecer en esas juntas fue Bailaban morras. donde ya le hicieron a Watson y Crick Wilkins, el otro señor que trabajaba con Rosalind, les comentó sobre estas fotografías y al parecer él les pasó a Watson y Crick las fotografías de Rosalind sin avisarle a Rosalind y sin invitarla a la publicación. Hoy en día, la forma en que se hacen las publicaciones científicas, con todo el trabajo que hizo Rosalind, ella habría sido la primera autora de ese trabajo y Watson y Crick estarían como autores finales, que serían los líderes de la investigación. Pero pues sí, o sea, sí lo omitieron. Rosalind creo que no, ya había muerto cuando... Sí, también murió muerto cuando 5 años premio después. Nobel. El Nobel se los dan creo que como 20 años después, ¿no? Ajá. Y pues muchos pueden, o sea, con eso queda claro que no era una técnico, no fue que nada más sacó una foto. Ella no se las dio. No era tan fácil hacer esas fotografías. O sea, era todo un trabajo complicado de lo que se trataba su carrera. Y pues probablemente podríamos decir, bueno, es que el sistema estaba todavía más cerrado a las mujeres, entonces a lo mejor, pues aunque hubieran querido no lo habrían dejado, no creo. Y después de mucho tiempo se ha visto que uno de ellos, Watson, al parecer sí tiene muchos problemas en su concepción de las personas, sobre mucha gente, sobre homosexuales, mujeres, no sé si también sobre etnias, probablemente sí. O sea, es un viejito que sí tenía, muy probablemente sí dijo tal cual, no vamos a meter a una mujer. Era un estadounidense en tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que era racista, misógino, homofóbico. Y luego estaba dentro de un gremio que era muy exclusivo. ¿Muy qué? Muy exclusivo. O sea, el gremio de científicos era muy exclusivo, entonces siempre ya tenían estas ondas muy racistas. Siempre han sido muy así, o sea, sí ha habido muchas, algunas como tipo de declaraciones de gente que conoció a varios científicos, que eran son bien famosos, que decían, no, es que este güey es bien homofóbico. O no, este güey es bien racista, entonces dices, chale. Ajá, sin embargo, tampoco... De su obra. También, aunque puedes decir que sí, la sociedad de ese entonces retroalimentaba más esas actitudes, aún así, pues hay casos de científicos de ese y de tiempos más atrás que no tenían esos pensamientos. No claro. Que justamente la ciencia te llevaría a dejar esas prejuicios. Claro, y aquí un poquito volviendo al tema, usando el tema del ADN, esta idea del ADN también a veces se usó mucho como una herramienta para justificar o fomentar este tipo de comportamientos racistas, homofóbicos, porque siempre se ha usado esta idea de la eugenesia, que son los buenos genes, que se cree que hay ciertos buenos genes, que se cree que hay ciertos genes que son mejores que otros, entonces siempre se le daba cierta prioridad a quienes tuvieran ciertas características, ¿no? La clásica, la de los nazis, que se sabía que tenían ciertas características, que eran güeros, altos, de pelo rubio, perdón, amarillo como Goku. Entonces ya tenían estas características como bien definidas, y ellos decían, esto es bueno, ¿por qué? No sé, así quiero que sea. Como que justificaban, como que ya cuando llega el ADN y cuando la teoría de Darwin empieza a ser como muy aceptada, les da como ciertas herramientas teóricas, conceptuales, que les dicen, bueno, es que entonces ya puedo yo determinar que efectivamente quien tenga estos genes es mejor. Entonces como que por eso se volvió un poco, yo creo que complicado
la biología, de hecho, se vuelve muy complicada porque entran muchos temas tabú y a veces usada mal le dio muchas herramientas a mucha gente en el poder para ser mal interpretada, para ser mal usada. Todavía sigue usando, todavía hay gente que piensa que hay ciertos genes que son mejores que otros, que hay cierta pureza en el ADN, o que somos lo mejor porque tenemos el mejor ADN. Por ejemplo, mucha gente asocia que somos los más complejos, pero tenemos, o sea, en teoría tenemos muy poquitos genes, ¿no? Tenemos como 20,000 genes. Sé que no suena muy poquito, pero hay animales que tienen muchos más, tienen 40,000 genes. O, por ejemplo, animales microscópicos que tienen la misma cantidad de genes. Es como que dices, bueno, como un animal microscópico tiene la misma cantidad de genes que yo, que soy un ser pensante que usa computadoras y publica en Facebook. Entonces, como que tú empiezas a decir, hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que ahí como que está raro. El ADN como que a veces no explica, la forma en la que vislumbramos el ADN como que no explica estas diferencias hasta que ya lo empiezas como a entender en otro punto, ¿no? Sí, literal tienes que seguirte informando, seguirte preparando, porque como que tal quedarnos con la clásica visión del ADN que te dan en la secundaria, que te dan en la prepa y un poco en la universidad, a lo mejor no es completa, no digo que tienes que tener estudios universitarios o de maestría o doctorado para entender el ADN, sino que más bien seguirte informando, seguir leyendo por tu parte, puedes seguir viendo que no necesariamente la forma en la que se nos informa sobre este tipo de conocimientos, cómo va avanzando la biología, cómo va avanzando la investigación científica a nivel de genoma, a nivel del ADN, no solo en el humano, sino en otras especies, pues empiezas a preguntarte, ¿no? ¿Por qué los animales son de esta manera y no son como yo? Si tienen más genes, si tienen menos genes, o tienen este mismo gen que yo tengo, porque ellos lo tienen. Entonces, sí, como que es algo más complejo, no solamente es una molécula que tiene ahí un montón de genes codificados y que ellos van a decir, bueno, te vas a comportar de esta manera y vas a ser de esta manera, porque hay un bicho que también tiene ese mismo gen y no se comporta igual o no tiene el mismo rasgo, ¿no? Entonces, sí, es algo muy complejo, sí, obviamente mantiene su enigma, su misterio, su utilidad, pero hay manera. algunos medios o particularmente lecturas que sí podrían ayudar a comprender esto, más fácil de digerir y sin el riesgo de la sobresimplificación a un punto en el que cambien la forma, el objetivo real del conocimiento, que podrían ser, en mi punto de vista, una buena lectura sería el origen de la vida de Oparin. Es un libro que está bastante sencillo en su lenguaje y que nos puede hablar nos habla no tanto del ADN, pero sí lo menciona, pero sí de esta parte muy, muy básica de la vida a nivel molecular. Entonces esa podría ser una. Otra, sin duda, siempre el origen de las especies. Charles Darwin. O sea, una de las partes ventajosas del origen de las especies es que salió hace 150, 170 años, ¿no? Es en el 59. Hace 160 años salió el origen de las especies y sigue manteniendo o sea, la idea por la que el origen de las especies fue tan popular fue porque mantiene un lenguaje muy coloquial, una bronca del lenguaje científico es que se ha vuelto tan específico que a veces hasta se inventan palabras para describir ciertos fenómenos, se inventan, o usan palabras de manera diferente, o usan un lenguaje muy técnico, pero el origen de las especies tiene esta belleza, esta maravilla en su forma de hablar y de simplicidad, que pues, era una idea muy complicada que yo creo que de otra manera no hubiera resaltado de la manera en la que resaltó, porque usó un lenguaje muy típico que la gente que lo leyó se veía reflejada, porque el libro literal empieza con un capítulo que le dedica a la domesticación, en un tiempo en el que la domesticación, el tener tu propio ganado, tener tu propio granjita, pues era algo muy típico y era la forma de vida normal. Que podrían relacionar la mayoría de la gente. Y algo que ellos podían ver. Que habla de los genes y de que sí, que no influiría, pues son varios libros de otro divulgador científico llamado Richard Dawkins, pero creo que el por excelencia el más famoso y el que también ayudaría más o menos a darnos una idea de esta simplicidad y complejidad de los genes es el del gen egoísta, que también es muy famoso, lo pueden
Creo que creo que sí habrá lugares donde se puede descargar, obviamente ilegalmente, pero, pero en español está muy accesible, creo. Entonces, porque también es importante eso, no es tan fácil pedirle a personas que no tienen una preparación científica, que se preparan científicamente, si los mismos científicos no estamos dándole herramientas, buenas herramientas. Ajá. Y esa es otra crítica que también quiero aprovechar este espacio para decirle sobre... Para soltar mi odio a los científicos. Nunca hay una... Dejen de inventar palabras. Ya están todas. No creo que haya en las que hay y un momento en que sea malo que haya mucha divulgación científica. Nunca es malo que se distribuya conocimiento, pero creo que algo que no le hace falta a nadie es que quienes estamos metidos de alguna forma en la ciencia compartamos información buena o mala, bueno, buena, sencilla o compleja, pero buena, pero que la compartamos iniciando un post con, a ver, gente, a ver, pendejos, a ver, ¿por qué no entienden esto? O sea, güey, tú tampoco lo entendías antes de que alguien te lo enseñó, y probablemente si no hubieras, y tus papás no te hubieran apoyado para estudiar biología, o estudiar química, o estudiar genética, y no lo hubieras entendido, ni siquiera te habría interesado, y podrías haber estado ahí en ese grupo de personas que estás insultando, ¿no? O sea, creo que eso sí no le hace falta a nadie, o sea, siempre compartan la información científica que ustedes quieran, pero sí, definitivamente no podemos avanzar en nada si lo compartimos con cierto odio y aires de superioridad. Y con muchos aires de superioridad que pues no. Yo creo que todos coincidimos en que la mayoría de las clases que nos cautivan muchísimo o profesores que decimos, wow, ese profe es súper chido, casi siempre nos referimos a clases de profesores que simplifican y que hacen muy cálida y muy ameno y muy simple pero bien sus temas y no están así como que haciendo alarde de que amadores, son más. dilo. La neta. Entonces, pues no es tan fácil tampoco, decimos, ahí está la información, sí, pero no está accesible a todos, ni de forma real, ni de forma también cognitiva, a veces no está accesible. Entonces, si usted quiere de verdad divulgar, pues sí, enfóquese a quién la va a divulgar y nunca desde un peldaño viendo hacia abajo. Un peldaño como los del ADN. Sí. Sí, es complicado el visualizar el ADN por muchas razones, y literal buscar la información del ADN es complicada porque lo puedes encontrar desde que gente que te va a hablar desde el punto de vista bioquímico, que cómo funciona desde el bioquímico, cómo funciona desde un punto de vista físico, cómo se acomodan las moléculas, cómo difrajan los rayos de la luz, cómo se estudian desde un nivel químico, desde un nivel físico, qué implicaciones tienen en un punto de vista biológico, qué modificaciones se les hacen. Pues son este tipo de cuestiones es muy complicado el estudio del ADN. Es básicamente, no voy a decir así, la unidad de la vida, chingue su madre. Entonces como que sí hay estas complicaciones, no cualquiera puede dar el brinco a meterse a estudiar ADN. Sí, como dice Agrario, esos 3 materiales que ella mencionó son muy buenos, y a partir de ahí a lo mejor estarte informando un poco. Hay muchos videos en YouTube de biólogos muy buenos, o sea, yo creo que puedes, la verdad sí está un poco sesgado a que son cortos y son muy ilustrativos, y un poquito que lo que hay problemas con el público mexicano es que la mayoría de los mejores videos están hechos en inglés, no muchos saben inglés, que es otro problema que también se ve conflictuado a la ciencia, ¿no? Porque también la ciencia se escribe en inglés. Entonces, como que la gente que no lo habla, que suele ser la mayor parte de la población latinoamericana, hispanoamericana, pues como que entran en este conflicto, ¿no? Y como que aparte de que tienes esta mente vaga o estas ideas vagas de cómo es el ADN, además, la forma en la que te lo explican es un idioma que a lo mejor no entiendes a la perfección, pues siempre va a generar estos baches de información, esta forma de entendimiento de cómo funcionan. Así que si a lo mejor en ese sentido que es un ser más estricto, pues no hay de otra más que buscar libros estos de clásicos de conceptos de genética, que son ya un libro más de texto, que son ya para material más universitario, más de prepa,
Pero sí, al final... Creo que volvamos a la Encarta. O sea, Le encanta la onda. ahí estaba todo, estaba sencillo, tenía interacciones. Las enciclopedias en sí eran la onda, o sea, porque Facebook, ahorita en internet es muy complicado porque tú tienes que saber qué quieres buscar. Antes las enciclopedias como que te metías y tú dices, quiero leer sobre Luis XV. ¿Cuáles son los aportes de la Revolución Industrial? Entonces, sí, como que siempre hemos tenido esta imagen del ADN como, sí es una imagen mítica, es una imagen misteriosa. Y sigue siendo misterioso todavía hoy en día, a pesar de que se saben muchas cosas, hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, ¿por qué hay salamandras que tienen un tamaño de genoma muchísimo más grande que el del humano? ¿Por qué los genes se acomodan de una manera? ¿O tienen un acomodo en específico? ¿Qué, las zonas que no codifican a proteínas, a qué codifican? ¿Son importantes o no son importantes? ¿En este animal sí, en este animal no? ¿Cuáles son sus orígenes? O sea, todavía hay ciertos... un poco de debate, a pesar de que ya ha habido como más aceptación sobre los orígenes del ADN, todavía de repente siguen saliendo materiales así como que dicen, pero ¿qué tal qué? Entonces dices, chale, ya lo había entendido. Claro, pero pues eso se trata la ciencia, ¿no? De no entender nada. De no entender nada. De cuando piensas que ya lo entendiste, llegue alguien y te diga, pero como que te falta esto, ¿no? Y tú digas, ¿cómo explicas esto? Tienes razón. No, pues no sé. Tampoco. Entonces, pues no sé, creo que podemos concluir el programa. Sí, tu top 3 de ese ADN sagrario, rápido. ADN alienígena, ADN... Ectoplasmático. Top 3 de ADN. ADN mitocondrial. ADN fantasmal. Está bien, es tu top 3 de ADN, lo respeto. Yo diría, mi top 3 de ADN sería, el 3 sería el de Jurassic Park. El 2 sería el ADN mitocondrial. Dino ADN. ¿Cuál sería el 1? El Dino ADN sería el primero. El adino. El ADN de dinosaurios. Qué bonito. Ese es mi top 3 de ADN. Ok, no, dijiste 2. No, dije 3, dije ¿cuál fue el primero? El de Jurassic Park, el de la mitocondria y el adino. El de la mitocondria lo dije yo. Ay, ¿qué no podemos tener el mismo en el top 3? Está bien. Gracias. Entonces, vamos a tratar de subir después otras cápsulas donde a lo mejor podamos ser más claros, donde solamente demos un poquito de información en esto de divulgación científica. Porque no quiero aclarar que no estamos pretendiendo que este podcast sea de divulgación científica, no tenemos mucha estructura. Básicamente dijimos, hay que hacerlo como nuestras tesis. Poca estructura, poca referencia. Yo metí varias referencias a Batman en la mía. Nada claros. Conclusiones vagas, sin resolver. Mucho relleno. Como yo creo que nos aventamos como 20 minutos hablando de dulces y rocaletas. Muchos dulces y rocaletas. Entonces, pues, pero bueno, ojalá algo les quede al menos la curiosidad de pues no sé, de los libros o de las películas. Creo que ese es el objetivo de este podcast. Lo acabo de descubrir. Que les quede curiosidad de las poquitas cosas de las películas y a lo mejor de la parte científica, que casi no hablamos. Sí, como que imagínate un día estás viendo El Hombre Araña con tu esposa, tu esposo, tu pareja, tu novio y de repente le digas, ¿sabes que si no es realmente el ADN? Escuchen un podcast. Y ella diga, ¿me das palmitas? Pero han compartido conocimiento. Y ya en ese momento te das cuenta que no tienen nada de qué hablar y que quizás sea momento de avanzar en tu relación, de hablar y de continuar en otra etapa de tu vida. Esta es la finalidad del podcast. Arruinar relaciones. Arruinar relaciones, al parecer. ¿Quieres mandar un saludo especial, Sagrario? Quiero mandarle un saludo a Jurassic Park. Hola, Jurassic Park. Como Mero, que le escribía las películas y no a los actores. Sí, los actores. Pues hasta conoces a Duro de Matar. Salúdamelo. Es un saludo muy grato a Jurassic Park, abrazos. A los X-Men.
Y a los creadores de Gattaca, que por qué no le pusieron un poquito más de ingenio, de misterio al nombre. Sigo diciendo, es que nosotros nos matamos la cabeza 15 años discutiendo una película y ellos dijeron, suena chido. ¿Gattaca o Takaka? Gattaca, bueno. Gattaca. Por 8 votos contra 1 del técnico, del asesor técnico que ya vamos a correr. Queda El del servicio social. con 7 letras, no con 6, para aturdirlos todavía más. Entonces, muchas gracias, les agradecemos todos. Pasen una muy bonita semana. Nos vemos el siguiente martes. Nos escuchamos el siguiente martes. Escenario, despídete. Adiós. Pues adiós. Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.